Victoria Rosell, magistrada y delegada del Gobierno contra la violencia de género. No sé si desde Igualdad se esperaban la polémica que se está produciendo con la aplicación de la ley del solo sí es sí y esas rebajas que se están haciendo de forma retroactiva en el caso de algunos delincuentes sexuales. No sé si tenían previsto esta situación. La previsión estuvo desde el momento en que en toda la tramitación de la ley para la parte penal sí se puso encima de la mesa la necesidad de que no hubiera revisiones a la baja que resultaran desproporcionadas, perjudiciales para las víctimas o alarmantes. En cuanto a la polémica, la verdad es que a mí personalmente sí me ha extrañado un poco que suelen venir las polémicas, sobre todo las que están inflamadas, digamos, las que se forma un soufflé que luego se desarma en una semana, pero que pueden contribuir a crear mucha inseguridad en las mujeres y en el sistema. Suelen provenir solo como de un lado de la sociedad, incluso de los medios de comunicación, y esta vez creo que han logrado establecerla a lo largo y ancho de todo el país, hasta que hemos pedido calma y explicado desde el presidente del Gobierno hasta nosotras mismas que ahora es el momento de la respuesta judicial, a ser posible con unidad de criterio para no crear más inseguridad. Sí, porque en este momento los distintos tribunales territoriales están solucionando casos en sentidos distintos. En Madrid, por ejemplo, y en Baleares se está optando por asumir estas rebajas retroactivas. Mientras tanto, por ejemplo, en La Rioja, la Fiscalía y los tribunales están fallando en sentido contrario, se están negando a rebajar condenas. ¿Qué tipo de inseguridad jurídica se está creando en este momento? Exacto, es que el mismo artículo de la Constitución, del artículo 9, que consagra la irretroactividad de las leyes penales desfavorables, pues consagra el principio de seguridad jurídica, y la verdad es que la seguridad jurídica es muy importante en un Estado social y democrático de derecho. Es indeseable que haya criterios distintos y resoluciones distintas para casos similares. Primero, la jurisdicción lo que hace es examinar caso por caso, y ningún caso es igual, con lo cual es verdad que para compararlos hay que usar un pincel fino y no una brocha gorda. Pero normalmente no tienen esta publicidad. Normalmente no se ponen micrófonos a cualquier abogado como el de la Manada de Pamplona, el de esa violación grupal que lleva todo este tiempo, desde que pedía la absolución, desde que se metía con las feministas, desde que nos criticaba a todas las portavoces, a mí, tanto judicial como delegada del Gobierno, pues eso, defendiendo como parte que es una voz muy parcial y no es una voz experta. Entonces, realmente, bueno, pues desde que se anuncia un recurso para alguien que lógicamente pidió la absolución de sus clientes y después ahora está pidiendo que se le reduzca la pena, yo creo que no tiene ninguna posibilidad, pero porque de hecho el Tribunal Supremo sugirió con toda claridad que a los violadores grupales de Pamplona les faltaba pena. Se les había condenado por su violación, pero no por la participación en las del otros 4. O sea, les faltan 4 penas de violación en cooperación necesaria. Pero es verdad que, por un lado, en la jurisdicción es caso por caso, pues no hay 2 casos iguales, pero por otro es verdad que a la hora de la revisión se está dando demasiado pábulo a algo que normalmente queda en el ámbito jurisdiccional si se corrige, que esperamos que se corrija, por el Tribunal Supremo, que es quien debe unificar doctrina. Entonces, ni la Fiscalía General del Estado todavía ha sacado un criterio unificador para el derecho transitorio, ni lo ha hecho el Tribunal Supremo. Nosotras, quiero decir, el Gobierno, Justicia, que es quien más juristas tiene y quien se ocupa de toda la parte del Código Penal, de todas estas reformas técnicas, estamos convencidas de que hay un cuerpo de derecho transitorio más que suficiente a lo largo de todos estos años y una jurisprudencia consolidada, y estamos seguras de que será finalmente lo que se aplique. Sobre esta famosa disposición transitoria de la que se está hablando tanto, hay juristas que recuerdan que en reformas anteriores del Código Penal se introducía un artículo, una disposición transitoria que se llama, para limitar de alguna manera la capacidad de los jueces para modificar a la baja de manera retroactiva las condenas. ¿Era necesario haberla incluido también en esta reforma? ¿Consideráis que se puede aplicar la que ya existe de reformas anteriores? Es que se está hablando de que no hay una disposición transitoria. Si ustedes buscan el BOE consolidado del actual Código Penal español, se van al final y antes de las disposiciones finales hay una transitoria, la quinta, que sigue ahí vigente. Hay diferentes tipos de reformas y de normas. Hay una reforma completa del Código Penal, que la última nuestra fue de 1995, llevaba como 12 transitorias.
reformas parciales que solo aumentan o bajan penas, que llevan pues una pequeña transitoria o prácticamente una mención, porque es solo hacer una aplicación automática aritmética de números, donde antes ponía 7, 9, 6. Y sin embargo hay reformas como esta, que es una reforma no de penas, sino del esquema, del sistema penal de los delitos contra la libertad sexual, muy necesaria en nuestro país y que evidentemente obliga no a buscar el artículo 182, ver que si no está exactamente como lo estás buscando, creer que está despenalizado, o ver que esa misma conducta donde tú la esperabas tiene una pena distinta, más alta o más baja, sino leer todo el título del Código Penal más lo que hemos cambiado de las normas generales y aplicar los mismos hechos que tienes en la sentencia, sin cambiarlos ni un ápice, al siguiente código. Si te sale una pena mayor, no la cambias, por el principio constitucional y europeo e internacional de irretroactividad de la ley más desfavorable. Si te saliera menos, pero con todo el conjunto del código, la cambias. Y aquí es verdad que no solo existe esa transitoria, al igual que Martín Pallén hacía ayer referencia a la disposición transitoria segunda de la gran reforma que fue el Código Penal del 95, no solo eso, sino que hay una jurisprudencia consolidada ya a lo largo de todas las transitorias, porque también hay disposiciones transitorias muy temporales para una reforma en concreto y hay disposiciones transitorias que ya son pues parte del cuerpo doctrinal y jurisprudencial. Y afortunadamente ya estaba muy claro. Si la pena que has impuesto en sentencia firme cabe en la siguiente legislación, no se revisa, y con la salvedad, también hay una sentencia muy interesante de Cándido Conde Pumpido de 2013, anterior a la última transitoria, pero que forma parte de todo ese cuerpo doctrinal, que dice que sí, pero que se puede matizar en el sentido de no aplicar ni siquiera automáticamente la no revisión, sino ver las circunstancias individualizadas. Esto fue, ha habido reformas que han convertido el mínimo en máximo. Los juristas estamos muy acostumbrados a que reforma del Código Penal, que se ha retocado más de 15 veces en democracia, haber procedido a hacer este cálculo técnico que no automático, que obliga a ver, y siempre ha habido discordancia en las primeras interpretaciones, porque esto se está interpretando en primera instancia, aunque sea una audiencia que fue quien condenó por ser delitos de violación, se está interpretando en primera instancia. Sí que hay casos especialmente que crean bastantes más indicios de ser erróneos, de obedecer a un error en la interpretación de la ley y con muchas posibilidades, suponemos, de ser revocados, como quien ha dicho que unos abusos a menores por parte de una autoridad tipo profesor, que evidentemente tiene ese abuso de superioridad, creo que no lo ha encontrado en el código y que ha dicho que se ha despenalizado. En esta reforma no se ha despenalizado absolutamente nada, y dirigirse a un menor con abuso de autoridad para teniendo un acto sexual sin su consentimiento es agresión, no es abuso, es agresión. Y además, como se relata en los hechos probados de esta sentencia, despertarle con un acto sexual sería en todo caso también agresión, porque no ha consentido, y pues son los típicos ejemplos de no es abuso, es agresión, así que no es abuso, no lo has encontrado en abuso, pero es agresión. Según Igualdad, ¿qué error están cometiendo entonces los tribunales que están fallando en ese sentido, en el de rebajar de manera casi sistemática retroactivamente condenas de delincuentes sexuales? Yo no puedo hablar de errores judiciales sin que se haya pronunciado. De hecho, me parece que hay que poner calma en este debate y que igual tampoco puede un juez decir no, yo lo he hecho perfecto y he aplicado la ley sin ningún tipo de duda. No, sin ningún tipo de duda no, porque lo has hecho de manera contraria a tu vecino de partido judicial, de juzgado o de comunidad autónoma. Entonces, las disposiciones transitorias tienen la ventaja de que llevan décadas con su cuerpo doctrinal y jurisprudencial y que se aplican por igual a toda España porque es legislación penal. Entonces, ni los jueces pueden presumir de infalibilidad, ni nosotras señalar una sentencia concreta y decir cuál es el error en nuestra opinión. Pero sí, generalizadamente, por las que estamos leyendo, sobre todo, lamentablemente, afectan a delitos de abuso,
porque el abuso desaparece, pero no porque desaparezca, sino porque es un solo delito junto con la agresión. Hay que leer todo el esquema. Yo ya era jueza cuando cambió completamente el sistema de delitos contra la libertad sexual en el Código del 95. Bueno, justo estábamos en el proceso de las oposiciones y no era estudiar distintas penas y distintos artículos, era cambiar el esquema y ahora hemos mejorado notablemente Hay cambios en el acoso, en el stalking, hay inhabilitación de patria potestad para agresores sexuales cuando las víctimas son menores de edad, evidentemente obligatoria, no facultativa. Hay impedir acceder al tercer grado sin haber cumplido la mitad de la condena, que solo estaba previsto para violencia de género en pareja y ahora también es para los agresores sexuales. Hay muchos cambios, pero quizá el más paradigmático sea que cualquier acto sexual sin consentimiento, como nos decía el Convenio de Estambul y reclamaba el movimiento feminista y sobre todo el feminismo jurídico, es ya agresión y apartamos todo ese término de abuso que trataba a las mujeres y a los niños y niñas víctimas mayoritarias de las agresiones sexuales como objetos de derecho más que como sujetos de derecho, como objeto de la patria potestad más que como personas con su libertad sexual. ¿Considera que ha fallado algo en la redacción de esta ley? Se dice, por ejemplo, por parte de los que hacen críticas a la ley del solo sí es sí, que ha faltado tiempo, que se ha hecho deprisa. ¿Considera que esto es así, que se ha cometido algún tipo de error a lo largo de la elaboración? Me parece que la crítica de que ha faltado tiempo tiene que proceder, para no presumir mala fe, tiene que proceder de la ignorancia. Esta ley se estaba trabajando desde 2018. Cuando accedemos al gobierno en esta legislatura, en este gobierno de coalición, está hecho el trabajo de las catedráticas de Derecho Penal, una de las cuales forma parte también de la Comisión de Codificación, y empezamos ya la elaboración del texto como anteproyecto desde dentro del Ejecutivo, como anteproyecto de ley, con sus primeros borradores. Estábamos hablando de marzo de 2020, hace 2 años y medio, fue a Consejo de Ministros en primera vuelta, después fueron todos los informes de órganos constitucionales, Consejo General del Poder Judicial, abro paréntesis, que no dijo que no bajáramos los mínimos, es más, se entiende perfectamente que dijo, si dejáis los máximos no habrá revisiones. Eso no lo dijo nadie, ningún informe. Nadie, ninguno, ni Consejo Fiscal, ni Consejo General del Poder Judicial, que son los mayores técnicos, ahí están representados los fiscales de sala, los más altos, la judicatura, ni Consejo Económico y Social, ni Consejo de Estado, ni toda la parte de participación ciudadana en la que lógicamente participa gente que te manda un email diciendo que el feminismo tal y negacionistas, pero sobre todo participan personas con interés y con conocimiento y muchas abogadas feministas y mucha sociedad civil. Nadie advirtió que pudiera existir una revisión a la baja como las que se están dando en algunos casos, creando bastante inseguridad jurídica, que creemos que nadie lo advirtió porque los mayores expertos no creen creen que el sistema transitorio está bastante consolidado y que no se iban a dar estos casos, pero en todo caso que se corregirán en la vía judicial y no gubernativa, que es en la que tienen que corregirse. Después de esta etapa de participación, que además nos pilló la pandemia, se paralizaron los plazos y en vez de 15 días, un par de semanas que suele haber de participación pública, duró meses. Y después ya al final de ese verano o septiembre-octubre de 2020 estaban ya, creo, los informes, o hasta diciembre, es posible que el Consejo se retrasó, pero estaban ya los informes en 2020. Fue a segunda vuelta del Consejo de Ministros y ahí ya se habían mantenido los límites máximos de penas y, por supuesto, realizado muchas correcciones y también cosas que nosotras habríamos pretendido más, por ejemplo, respecto de las mujeres extranjeras en situación irregular, más que la ley de violencia de género y más que la actual ley de libertad sexual, y que se pacta y se queda como se queda, pero no con errores, sino con correcciones ya más consensuadas. Entonces, decir que se ha hecho con prisa algo que no solo lleva desde 2018, sino en texto desde 2020, de verdad que es mejor atribuirlo a la ignorancia que a la mala fe, pero no ha habido ninguna prisa. Se han tomado su tiempo en hacer los informes, no ha ido por vía de urgencia ni estábamos al final de la legislatura, de hecho estábamos al principio del todo, y han opinado los mayores expertos del país en derecho y en derecho penal,
y nadie advirtió este riesgo porque creemos de verdad que obedece fundamentalmente a una interpretación inicial del texto que se irá consolidando en otro sentido y desde luego lo que tienen que hacer seguro es unificar criterios. Esta es una reforma que afecta no solo al Código Penal, afecta en total a 16 leyes, entre ellas el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de la Seguridad Social, y también desde Igualdad siempre se ha defendido que no es una ley punitivista, que el objetivo no era que la solución no es meter más años en la cárcel a un violador. ¿Ha faltado algo de pedagogía quizás sobre esta ley a la hora de comunicarla a la ciudadanía? Pues probablemente nos falte pedagogía, como dices, porque estamos cambiando muchas cosas muy importantes que llevaban fallando muchos años, pero ese sistema no está solo asentado en el ordenamiento jurídico, está asentado en la ciudadanía, está asentado en la cultura, lo que eran abusos deshonestos, lo que era un incesto, lo que era una violación, y no este consentimiento en el centro, ¿no? Es un avance. Yo querría recordar las resistencias que tuvo tanto en el ámbito prelegislativo como después en su aplicación judicial, la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género, que no solo fue discutidísima, sino que cuando llega a los despachos judiciales ocasiona que los jueces más de 100 cuestiones de inconstitucionalidad, dejando de aplicar, diciendo que discriminaba a los hombres, que los juzgados de violencia contra la mujer eran tribunales de excepción. No ha sucedido tanto, lo que sí es, hay más atención mediática, sin duda, bueno, más conexión mediática, 2004 no es 2022, a efectos de redes sociales, etcétera, unas críticas también muy exacerbadas al gobierno y un movimiento reaccionario mundial, global, contra el feminismo como movimiento plenamente democratizador, como lo es el derecho a la igualdad. Pues todo el reaccionarismo de las extremas derechas a nivel global tienen como referencia atacar al feminismo. Creo que todos estos factores han confluido, pero también puedo asumir perfectamente la autocrítica de la pedagogía. Ahora estamos saliendo a explicar, pero es verdad que de una manera reactiva frente a bulos o a fakes o a ese soufflé que se ha inflamado de esta manera. La verdad es que creo que los pronunciamientos sin calma y sin reflexión de todos los actores políticos, incluyo en actor político, por supuesto, al Consejo General del Poder Judicial y a las asociaciones de jueces que han salido, yo creo que precipitadamente, a defender algunas, a atacar a la ministra, algunos pidiendo su dimisión, de una de las ministras, no del Consejo de Ministros, del Consejo General del Poder Judicial, defendiendo a capa y espada. Oye, y si luego esto es erróneo, el Tribunal Supremo se va a sentir plenamente libre de decir, bueno, pues estas primeras sentencias o autos que tanto defendisteis, pues realmente no estaban aplicando nuestro cuerpo jurisprudencial. Yo confío, espero que haya una norma interpretativa, un criterio interpretativo general por parte de la Fiscalía General del Estado, y espero, desde luego, estoy convencida de que el Tribunal Supremo mantendrá su jurisprudencia y tendremos una jurisprudencia consolidada, espero que más temprano que tarde, sobre todo por la alarma social. Ahora, también me gustaría decir que la parte de la ley que más se debería conocer tampoco se está conociendo, y eso tampoco puede ser en todo culpa del Consejo de Ministros que proponente ni del Parlamento que lo aprueba. Yo creo que de verdad esa reacción contra el feminismo está jugando en contra de la información que se está dando, que no hay buena información de calidad, que yo normalmente no tengo estos espacios donde exponer con tranquilidad y con rigor qué significa esta reforma penal. Creo que es la primera vez que me graba alguien diciendo los cambios en el acoso, en la inhabilitación de la patria potestad, en el tercer grado penitenciario, en esos artículos. El artículo 48, que implica para todas las víctimas de violencias sexuales que conozcáis, imaginároslas un momento y pensad que la ley dice que vas al centro del centro sanitario de referencia y allí te toman a cargo del Estado las muestras y te las custodian convenientemente y te las conservan mientras tú no estás forzada. En ese momento traumático a veces bajo los efectos de sustancias, en fin, desde luego no en el mejor momento para interponer una denuncia ni para prestar una declaración, no tienes que tomar la decisión de denunciar. Te van a atender, te van a guardar tu ADN, tus prendas, las imágenes, lo que tú puedas aportar en ese momento. Mi experiencia es que después de una violación
con ataque, porque estás traumatizada. Después de una violación con sumisión química, porque no recuerdas nada, química o de alcohol, etcétera. A las jóvenes, sobre todo, les van llegando después mensajes. Hay gente que recuerda perfectamente al volver a pasar por el sitio. Las amigas le dicen, te fuiste de la fiesta en este coche, o te fuiste con fulanito al campo de fútbol de al lado, que ibais paseando y hablando, y te llamó menganito. Este recuerdo que conforma además un testimonio prosperable después, un testimonio de calidad, que no deja a las víctimas sobre sus propios hombros decir, no, es que luego te contradijiste, pero por favor, si estaba en el hospital y en el momento de la denuncia, ¿y por qué usted no dijo? ¿Y por qué tardó en denunciar? ¿Y por qué no tardó? ¿Y por qué fue? Hay artículos como este que a mí lo han leído forenses, abogadas, y me han dicho, por fin un Estado que te dice, te creo, no para vulnerar la presunción de inocencia del agresor. Ahí no hay agresor, ahí hay una víctima que tiene que restablecerse y que tiene el Estado que procurar que luego tenga sus pruebas, que no sea su declaración contra la de él, que es tan importante. Si esto no les da seguridad a las mujeres, es que nada se la da, y esto no está en los medios, no está en la opinión pública, y debería estar. En los próximos días, el Tribunal Supremo va a dictar su primera sentencia sobre un caso de violación, una condena de violación, a la luz de la nueva ley, del nuevo Código Penal. Y bueno, la Fiscalía por el momento se ha pronunciado en contra de revisar la condena de este caso. ¿Tiene Igualdad un plan B en caso de que el Tribunal Supremo falle en sentido contrario al que se espera? ¿Existe un plan B para afrontar esta situación? No, en un Estado social y democrático de derecho con división de poderes, frente a la claro corpus jurídico que hay, doctrinal y jurisprudencial, respecto de cómo se aplican las más de 15 reformas del Código Penal que llevamos solo en democracia, si hubiera al final del camino una jurisprudencia que consideráramos que no interpreta correctamente lo que se ha querido decir en la ley, desde luego no corresponde al gobierno ni siquiera tomar alguna medida, pero es que yo estoy convencida de que eso no va a pasar, que el Tribunal Supremo va a mantener su constante y consolidadísima jurisprudencia, y que por el camino lo que estamos viendo son pues sentencias de primera instancia contradictorias, con un código no asentado, que siempre que entran en vigor, yo en esto también llamaría a la calma, incluso respecto de estas sentencias contradictorias, que entiendo que alarmen, y más cuanto más se infle el suflé comunicativo, más intencionada sea en algunos casos la dirección comunicativa, pero que de verdad que pienso que esto se va a llevar con una cierta normalidad. Ojalá no queden muchas víctimas por el camino, ojalá esas sentencias, si cometen algún error a la baja, no supongan la puesta en libertad de alguien que además no haya cumplido su tratamiento penitenciario y no esté preparado para salir, e incluso pueda reincidir como consecuencia de estos fallos judiciales, ¿no? Si luego se corrigen. Esperamos que dure lo menos posible. La fase de revisión normalmente dura poco, dura 3-4 semanas, porque todos los órganos judiciales intentan acomodar las sentencias que están ejecutando, y solo se revisan las que se están ejecutando, no las que ya están cumplidas, afortunadamente no. Entonces yo creo de verdad que no tiene que haber un plan B cuando ya hay una buena norma que da buenos derechos, que tiene un acervo de disposiciones transitorias detrás, y que sin duda veremos cómo el Estado está a la altura, tanto el gobierno del anteproyecto como el Parlamento, que también introdujo mejoras en el texto, las cosas como son, como el Poder Judicial, que finalmente lo que está claro es que va a unificar criterio y va a corregir estas pequeñas, pues fallos que puede haber en el inicio del camino de una norma, ¿no? Desde la judicatura, o al menos desde el mundo asociativo de los jueces y los magistrados y magistradas de este país, se ha llegado a pedir la dimisión de la ministra, porque entre otras cosas desde Igualdad se ha hablado en los últimos días de machismo por parte de algunos jueces que han tomado este tipo de decisiones. Algunas de estas críticas, no las peticiones de dimisión, pero sí críticas, han llegado incluso desde la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, a la que usted, cuando ejercía como magistrada, llegó a pertenecer. No sé cómo ha recibido estas críticas, especialmente de su antigua asociación. Sí, aún pertenezco a Jueces para la Democracia y también a la Asociación de Mujeres Juezas de España, que ha hecho un comunicado apelando a la calma, con una visión un poquito más a medio plazo o a largo plazo, en mi opinión. Ha habido claramente, tampoco creo que sea adecuado que la Asociación Conservadora, la Asociación Profesional de Magistratura, pida la dimisión de una ministra por unas manifestaciones, cuando podemos criticar
ellos, todo el mundo al gobierno, al Parlamento y desde luego las sentencias judiciales y los sesgos judiciales. Yo no he oído, porque no lo han dicho, ni a la ministra, ni a la secretaria de Estado, ni por supuesto a mí misma, ni a ninguna portavoz gubernamental, generalizar y decir que todos los jueces son machistas. Esto se lo he oído a comentaristas o a tertulianos que han querido exacerbar esta crítica para después, a su vez, descalificar a quien la había pronunciado. Nosotras no hemos generalizado, pero la ONU, tanto la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Violencia contra las Mujeres, incluso la de infancia, como la recomendación 33 de CEDAW, del Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, por sus siglas en inglés, que además España firmó el protocolo facultativo, que no es solo firmar el tratado internacional, el protocolo facultativo supone que también te sometes a las recomendaciones y decisiones del comité. Bien, el comité dijo en su recomendación general 33 que los perjuicios y estereotipos de la justicia suponen una forma de discriminación de las mujeres y los niños y niñas, que en este tipo de delitos crean una revictimización, eres víctima del delito y luego víctima del proceso penal, también lo llamamos victimización secundaria, y que estos fallos judiciales o esta falta de formación judicial o este machismo judicial, estos prejuicios y estereotipos machistas abonaban la cultura de la impunidad. Estos son palabras bueno, pues bastante preocupantes respecto del sistema judicial, que también ha sido luego aparte objeto de varios dictámenes, caso por caso, por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas. Entonces, es verdad que la ministra de Igualdad, y es su deber, se hizo eco de esto y lo relacionó con algunas primeras interpretaciones y algunas primeras críticas furibundas de gente que es verdad que tampoco se había leído el texto completo, estamos seguras, pero lejos de nuestra intención diciendo que hay que formarse, que hay que especializarse y que hay que actualizarse, que criticar al Poder Judicial en su conjunto. Yo vengo ahora mismo del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, de poner en valor, pero lo hice yo, lo hizo la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, lo hizo el presidente del Senado, todos los sectores jurídicos ponen en valor la especialización y la necesaria formación y actualización constante. Yo misma tengo que reconocer que como jueza no había detectado mis propios prejuicios. Creo que no hay mejor gesto de humildad que como jueza ponerme a mí misma de ejemplo, aunque no esté bien la autorreferencia, de que yo no sabía que tenía, de dónde había sacado yo ciertos prejuicios como, bueno, pues donde mejor pueden estar los niños cuando tienes que hacer una sentencia de separación y divorcio es con los dos el mayor tiempo posible. Y no decir, y si uno de ellos es un maltratador o un presunto maltratador y aprecias indicios de violencia, ¿tienes el mismo prejuicio de verdad? Es decir, a todos tenemos que aprender, y lo más difícil no es aprender leyes, no es aprender derechos, es aprender de tus propios estereotipos. El estereotipo de la mujer mentirosa, esto nos lo ha dicho la relatora. En un país tradicionalmente machista, muy imbuido por ese patriarcado y en fin, que venimos del franquismo y de un poder tremendo de la Iglesia Católica también, en esta cultura tan patriarcal y tan machista, el sesgo de la mujer mentirosa es que fue incluso legal. En el Código Civil las mujeres no podían ser testigos de determinados testamentos y su testimonio valía menos, igual que el de los niños, claro, pero esto tiene más sentido, que el de los hombres. Entonces, de esta tradición jurídica de siglos, luchamos contra siglos, hay que reconocer los propios estereotipos y perjuicios. La ministra no tuvo tiempo de exponer todo esto delante de vosotros, de las cámaras del diario.es, y con esta reflexión, y habló de que uno de los problemas detectados por la ONU y reconocidos por el feminismo y por todo el feminismo jurídico son los estereotipos machistas de la justicia. Creo que, dicho con calma, lo que es absurdo es negar la evidencia de que esto existe. No podemos irnos ni a un lado al que nadie ha ido, al menos institucionalmente, y decir que todos los jueces son machistas, ni al otro de negar la evidencia de que hay machismo en toda la sociedad, hay machismo en la carrera judicial, solo que el machismo en la carrera judicial ha sido objeto de estos pronunciamientos de la ONU porque evidentemente es más peligroso para los derechos de las mujeres que el machismo en el andamio de la obra.
¿Cómo valora, y cerramos ya la parte judicial de la aplicación de esta ley, cómo valora que algunas audiencias provinciales, lo ha hecho La Rioja, lo ha hecho Madrid, por ejemplo, haya decidido revisar todo esto de oficio, comunicándose, digamos, con días de antelación con las defensas sin que se haya solicitado? Me alegro de que me preguntes eso, porque eso sí que he visto que ha levantado suspicacias, cuando no sospechas, cuando no unas críticas un poco, desde mi punto de vista, exageradas. Yo como magistrada y cualquier audiencia provincial, ante un cambio legal, si estás en fase de ejecución de esa ley, sí que es correcto, y es lo que hay que hacer, dar traslado a las partes diciendo: ha entrado en vigor este Código Penal, tenemos en la mesa este asunto, informen el Ministerio Fiscal, la acusación particular en su caso, la defensa y la víctima, que he visto, la verdad, pocos traslados a las víctimas, que también tienen sus derechos a conocer cualquier decisión que les afecte, y más que afecte, pero no solo a ellas, también al agresor, si influye en la pena, evidentemente. Bueno, espero que esto también se corrija y, como dijo ayer el fiscal general del Estado, en fin, se interprete poniendo también a las víctimas en el centro, sin restar ningún derecho, por supuesto, constitucional ni procesal a los acusados y a los condenados, porque es perfectamente encajable, ¿no? Es muy factible. Pero es lógico dar traslado a las partes para decidir en pocas semanas sobre este derecho transitorio y esta posibilidad de revisión a la baja. Si comparas los dos códigos o las dos normas y como decíamos antes, te sale más pena, que está pasando en muchos sitios también, y lo están diciendo las propias sentencias de revisión, no la revisas al alza, y si da una condena ligeramente más pequeña, porque los cambios son ligeros en penas, son muy estructurales en el esquema y en el sistema, pero son ligeros en penas, se revisará. Estos últimos días han sido, sobre todo por parte de Igualdad, de defensa cerrada de esta ley. No sé si ha sido una batalla solitaria de Podemos en ese sentido, hasta que todo el Gobierno se ha sumado a la consigna de esperar al Tribunal Supremo, porque al principio, desde una parte del Ejecutivo, la consigna era estudiar posibles cambios en la ley. Yo entendí perfectamente que a la ministra que pillaron en otro acto y enseguida con un micrófono en la mano, claro, un gobierno transparente y democrático también se expone a más riesgos, personales, de decir algo que dijo: lo estudiaremos. Es decir, que a mí, si me preguntan sobre agricultura o algo que no es desde luego de mi competencia inmediata, pero estoy haciendo unas declaraciones en nombre del gobierno, pues igual también diría: lo estudiaremos. Si de ahí alguien saca que hay que cambiar una norma, yo creo que ha sido un poco exagerada la polémica de dentro del gobierno. Y respecto de la soledad actual, ya pasados un par de días, yo estoy muy acostumbrada a dar la cara por lo que es mío y por lo que no es mío, por lo que viene de mí y por lo que no viene de mí, son cosas en las que creo. Yo creo que esta es una magnífica ley que va por fin a cerrar una brecha de protección que había entre la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser parejas o exparejas de alguien, es decir, al final relacionadas con un hombre, en el que España fue una referente y sigue siendo una referente con la ley mundial, con la Ley Orgánica 1/2004, cerrar esa brecha y tener otra ley igual, incluso mejor, porque ha reformado en reparación y en otras cosas la Ley Orgánica 1/2004 para que ésta se equiparara y no quedaran atrás y no discriminar a las víctimas, como han estado siempre. Las víctimas de violencia sexual han sido víctimas de segunda en cuanto a las formas de violencia contra las mujeres en nuestro país. Nos lo decía el Grevio, interpretando el Convenio de Estambul. Por fin, las víctimas de violencia sexual, cuando entren por la puerta del juzgado de guardia, no les vas a decir: ah, no, si fuera víctima de violencia, si hubiera sido su expareja, tendría derecho a todo esto, pero como ha sido su padre, su tío, su profesor, un desconocido, lo siento, pero la ley no prevé los mismos mecanismos. Esto se terminó. De verdad que es una magnífica noticia para las mujeres. Al creer yo en esta ley y en esta acción de gobierno feminista, aunque no hayamos sido las autoras de la medida más debatida, se defiende. Y yo siempre he dado la cara por las cosas en las que creo, y creo que el equipo del Ministerio de Igualdad se puede caracterizar por esto. Una última cuestión: la renovación fallida del Consejo General del Poder Judicial. No sé qué opinión le merece el último giro del Partido Popular, esa última razón por la que decían que no iban a pactar la renovación con el Partido Socialista y con el Gobierno, poniendo encima de la mesa
bueno, intención de evitar lo que llaman puertas giratorias. Yo no sé si considera usted como candidata que era a estar en ese consejo, en el órgano de gobierno de los jueces, si este movimiento respondía exclusivamente a evitar su presencia en el consejo. Es tremendamente preocupante. Bueno, o sea, sin ánimo de corregirte, este fue el penúltimo excusa del PP, porque después fue la reforma del delito de sedición, que ellos mismos habían dicho que iba por un carril distinto y que tienen claro desde hace mucho tiempo y que se había planteado desde el inicio de la legislatura. Lo que estamos, excusa tras excusa, incluso mirar las excusas es un poco como mirar el dedo, ¿no?, que señala la luna, porque lo que hay es un gravísimo problema de bloqueo antidemocrático y de incumplimiento de la Constitución por parte del Partido Popular, enrocado dentro de un Consejo General del Poder Judicial en el que hasta ahora han nombrado mayoritariamente a magistrados, incluso en puestos vitalicios, digamos, hasta que te jubilas, como son los magistrados del Tribunal Supremo, que son los que crean la jurisprudencia, que incluso han cambiado a su antojo con algunas maniobras en comisión de servicio, etcétera, o ofreciendo plazas o trayendo de fuera a jueces que eran afines o que incluso habían ocupado cargos políticos previamente. Entonces, el mismo Partido Popular, que por motivos políticos es capaz de incumplir la Constitución durante 4 años y pretender, supongo, que no haya renovación democrática en el Consejo General del Poder Judicial hasta que eventualmente pudieran gobernar ellos, lo cual espero que no nos... O sea, espero que sea mucho tiempo, pero espero que no nos pille en medio sin renovación del Consejo General del Poder Judicial. Están violentando las instituciones. Y una vez que las instituciones se degradan, es muy difícil volver a recuperar el prestigio institucional. El Consejo General del Poder Judicial está muy tocado institucionalmente por culpa de este bloqueo del Consejo General, del Partido Popular. Igual que lo está el Tribunal Constitucional, estamos esperando, y había plazos y había una obligación evidente hasta el sector progresista del propio Consejo, si nombra a su candidato o candidata al Tribunal Constitucional, y el Partido Popular no. Entonces, se han creído los dueños de las instituciones, pero tienen que pensar en el daño constitucional e institucional que están causando a este país, porque es de lo más grave que ha pasado en democracia. No pueden creer que las instituciones son suyas y si pierden democráticamente las elecciones, enquistarse dentro. Imagínense que no se mueve el Congreso, ¿no?, que cambian las mayorías, votamos en elecciones generales y se queda el Partido Popular con sus 80 y pico escaños en el Congreso allí diciendo, pues nosotros de aquí no nos movemos hasta nueva orden porque tenemos estadísticas o encuestas que nos dicen que vamos a perder alguno. Esto sería un golpe de Estado. Bueno, pues uno de los poderes del Estado es el Poder Judicial, y el órgano de gobierno del Poder Judicial es un órgano constitucional, político, no es Poder Judicial, pero es un órgano constitucional y político de primer orden. A mí, que presuman de constitucionalistas, aunque creo que ya se les ha caído la careta hace mucho tiempo, un partido político que ataca tan frontalmente la Constitución, me parece que debería, bueno, pues mover desde dentro a la reflexión, y más cuando ya creo que están rayando el ridículo con una sucesión de excusas que son a veces un argumento ad hominem, y como en el caso de José Ricardo de Prada, magistrado más prestigioso que tenemos en este país a nivel internacional, el único que forma parte del Tribunal Penal Internacional, el único que forma parte de la apelación de los juicios de Radovan Karadzic y de todos los crímenes de la ex Yugoslavia, por haber puesto la sentencia a Gürtel. Siempre le han señalado en sus portadas de sus periódicos, realmente poner una sentencia contra la corrupción, cumplir con tu deber, puede penarse con no poder aspirar a una plaza del Consejo General del Poder Judicial, y yo estoy segura de que no es por haber ocupado un cargo político, porque Lesmes fue director general con 2 gobiernos de Aznar y es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo que nombró el Partido Popular, aunque ahora ya in extremis haya dimitido. No puede ser eso porque se contradice con sus propios actos, aparte de otros muchos magistrados que están en el mismo asunto, sino creo que también por la misma razón que José Ricardo, mucho más humilde, que es haber conseguido meter en la cárcel a un juez corrupto, pero sobre todo haber desvelado una trama también de corrupción
que evidentemente giraba en torno a un exministro corrupto del Partido Popular en Canarias como fue José Manuel Soria. Y una última pregunta también sobre este asunto. ¿Existía peligro o miedo que en el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, en la Cámara Baja, existiera una división a la hora de votar un acuerdo que ya no se va a producir entre PSOE y Partido Popular en el que no estuviera incluida su candidatura como vocal? Yo no sé si eso se llegó a plantear, evidentemente, cuando por una cuestión de principios también, cuando estás en el núcleo, digamos, de lo que el Partido Popular quiere que sea el debate, que quería que fuera sobre mi persona y no sobre su bloqueo antidemocrático del Poder Judicial y el daño que le está haciendo a las instituciones. Claro, yo no formo parte ya de esas negociaciones. Yo no creo que hubiéramos llegado al punto de dividir el voto en el grupo parlamentario. Lo que yo sé, y me fío de todos los portavoces y las portavoces que me lo transmiten, es que se me dijo que no se me había dejado caer en ningún momento, que se me defendió siempre, y que se me defendió no como persona, sino frente al veto, lo que significaba, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? Que la actividad política es menos digna, sobre todo ser delegada del Gobierno contra la violencia de género, ¿no? Es menos digno que proceder de una abogacía de empresa, de un gran despacho de abogados, haber estado previamente en la política como el señor Lesmes, como es que hay tantos ejemplos, como Eloy Velasco, como el exministro Zoido, como los actuales ministros Marlaska, Pilar Llop, Margarita Robles. De verdad, vamos a comprarle a la ultraderecha el marco de que la política es una actividad denigrante para una carrera jurídica. ¿No es más comprensible que si tú eres juez durante casi 25 años y ves que la legislación realmente, porque hubo un momento en el 2015 que la legislación era horrible, las leyes mordaza, la reforma Berlusconi para no poder perseguir corrupciones y delitos complejos porque teníamos que investigar todo en 6 meses, el artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal, que ahora nadie se acuerda, pero el PP intentó blindar legalmente su propia corrupción, su propia impunidad, mejor dicho, frente a la corrupción, la legislación de desahucios. Decir, bueno, yo soy jurista, he estado más de 20 años en este lado del proceso. Ahora quiero formar parte del Poder Legislativo, creo que tengo algo que aportar. Siempre ha habido juristas y jueces en concreto en el Congreso, y creo que es una decisión que, explicada así, nadie te la discute y la gente dice, bueno, pues si tú de lo que sabes es de leyes, creo que estar gente que sabe de leyes en el proceso de hacer leyes, por supuesto reconociendo que en el Parlamento puede estar gente con cualquier tipo de carrera, de formación, que de hecho su pluralidad es buena, ¿no? Pasar de los parlamentos grises llenos de hombres de una media de 50 años, tanto en las Cortes franquistas como incluso casi en la primera transición, al Parlamento plural de colores y lleno de mujeres y de incluso de personas con diversidad sexual y con diversidad racial y con diversidad funcional que tenemos y del que tenemos que estar orgullosas. Pero haber estado en política unos años siendo delegada del Gobierno no puede ser, y de hecho no es, mi peor tarjeta de presentación. Y si es así, creo que quien tiene un problema es quien pone este veto por delante, pero en realidad, de verdad, que está haciendo un daño tremendo a la institución en la que luego, bueno, ellos siempre han dominado y quieren seguir dominando. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, magistrada, muchísimas gracias por contestar a las preguntas del diario.es. Muchísimas gracias al diario.es y a ti.